Noches, para los que no me conocen, mi nombre es Nidia Pau, soy directora de este conversatorio, Centro de Pensamiento, Democracia y Libertad. Esta noche tenemos a dos personas muy especiales de Colombia. Estamos transmitiendo desde Nueva York. El doctor Cadaví, congresista por Antioquia, y el doctor Andrés Guerra, senador por Antioquia también. La presentación la va a hacer David Vaquero. Hernán Cadavid, nacido en el municipio de Barbosa, Antioquia, abogado especialista en Derecho Público con estudios en maestría en conflictos. Fue director nacional de Juventudes del Centro Democrático, director jurídico de la Oficina de Alto Comisionado para la Paz en la Presidencia de la República y asesor principal del expresidente Álvaro Uribe. Durante años forjó su carrera política y ha sido destacado por su esfuerzo, dedicación y compromiso en altos cargos y asesores del expresidente Álvaro Uribe. Hernán, un placer tenerlo por acá. Bueno, David, gracias. Vea, ¿qué les puedo decir yo? Estos 4 meses de Congreso de la República y 3 meses, algo más tal vez, 3 meses de gobierno nacional, ya nos permiten a nosotros hacer varios balances, tanto de la función de la oposición como de lo que creemos sucede con el gobierno nacional y lo que nos representa a nosotros una serie de alertas en unos temas y en otros unas realidades. Este gobierno llegó con una determinación clarísima de hacer unas modificaciones en ciertas estructuras del país, entre eso la estructura económica, y ya teníamos aprobada una reforma tributaria en un tiempo récord, una reforma que inclusive es de los aspectos a destacar negativamente, las de mayor recaudo, es decir, la que más plata le está sacando a los colombianos de sus bolsillos. Aquí casi derrumban este país por una reforma en un mal momento y mal manejada mediáticamente que buscaba recaudar 12 billones de pesos y muy dedicada a recaudarlo de los empresarios, no de las clases populares colombianas. Esta reforma del gobierno de Petro, por ejemplo, busca el recaudo de 20 billones de pesos. Recuerden ustedes que en la época de la candidatura había dicho que iba a dedicar una reforma solamente a los 4.000 más ricos de Colombia. Ya vimos que eso no es cierto. Y cuando a los colombianos nos preguntan, y así lo revelan las encuestas de opinión, las mediciones, ¿cuál es la mayor preocupación que tenemos los colombianos? Dejó de aparecer la corrupción o la seguridad o la salud. Y hoy lo que más preocupa a los colombianos es el tema económico, sus ingresos, la estabilidad económica del país y el riesgo que tenemos para los próximos meses fruto de este tipo de decisiones. Eso hoy ya es una realidad. Al país le van a recaudar 20 billones de pesos año, muy seguramente poco más de 65 billones de pesos, 70 durante los 4 años que vienen. Y eso es una cosa, digamos, que no es menor en las circunstancias actuales de amenaza de recesión que se tiene. Y eso, digamos, va dando un mensaje de preocupación porque mucha empresa, y no refiriéndonos a grandes empresas, pues empiezan a sentir que Colombia no es un clima o no tiene un clima de inversión como se correspondería en las circunstancias actuales. Eso va a tener un efecto inmediato en el empleo. Eso es lo primero. Yo pudiera quedarme hablándoles mucho rato, toda la noche, del tema tributario y de lo que va a suceder en lo que viene para la economía nacional, pero doy esa primera puntada. 2, apunta a presentar 2 o 3 reformas más de gran preocupación. La reforma laboral, que aumentará los costos laborales a los empleadores, lo que va a hacer cada vez más difícil que el empresario contrate nuevas personas o genere nuevos puestos de trabajo. Entonces, por un lado le cargan tributariamente, por el otro lado le van a aumentar los costos de contratación laboral. 3, viene una amenaza enorme para el país en materia de salud, y es que el gobierno nacional actual, primero la ministra ni siquiera conoce, Carolina Corcho, no conoce el sistema de salud, no sabe cómo funciona en lo más básico y por tanto pues es muy difícil entender que puedan hacer una buena reforma.
esta semana en el debate de control político que les hizo la senadora Paloma Valencia, la ministra de Salud salió a decir que el empleador en Colombia no aporta al sistema de salud, pero sí es el que más aporta en esa ecuación, es el que más pone en el sistema de salud colombiano, en la formalización del sistema de salud. Y ella sale y dice, no, eso lo quitaron hace poco tiempo. Pues la preocupación de todos los sectores de la cadena del sistema de salud en Colombia es total, porque esta gente lo que va a pretender es regresar al viejo seguro social, poniéndole unas responsabilidades a municipios y departamentos, donde eso se va a volver una olla de corrupción muy grande, sin que lo que digamos implique que no reconocemos los problemas que existen en el sistema. Pero retroceder va a ser un gran problema para los colombianos en los próximos años, como también el propósito de reforma pensional, donde casi que van a eliminar la posibilidad del ahorro privado que hoy existe en Colombia. Eso por mencionar lo menos, y termino diciendo dos cosas más de esta parte inicial. Lo que ellos habían dicho, que Colombia era un régimen de corrupción y que todos los partidos políticos hacían parte de la corrupción, pues resulta que cuando ellos son gobierno lo que hicieron fue traer a todos los partidos tradicionales. La única oposición que tiene el gobierno nacional hoy es el Centro Democrático, con las críticas de unos, con los ataques de otros, pero hoy somos la única barrera que tiene el gobierno Petro frente a todos los demás partidos políticos. El Partido Conservador está allá, el Partido de la U está allá, el Partido Liberal ni se diga. Todos los que compartían tarima con Federico Gutiérrez antes de la elección presidencial, hoy son los que le aprueban las reformas a Gustavo Petro. Eso es una realidad. Por tanto, la única oposición que tenemos es la del Centro Democrático y la ciudadana, la de las personas que no les gusta el gobierno Petro, pero que no tienen participación en el Congreso y aún así son opositores a lo que allí sucede. Recuerden ustedes que más de 10 millones de personas votaron en contra de Gustavo Petro más que en favor de Rodolfo Hernández, y él no es un líder que haya representado esa oposición, no estuvo a la altura y por tanto nos corresponde al centro democrático y a los que no son centro democrático, pues esa movilización ciudadana. Hoy toda la clase política tradicional es petrista en el sentido de estar recibiéndole y aprobándole todas las reformas, y eso nos pone a nosotros un reto mayor para el año 2023. Y es que casi que la manera de resolver esta circunstancia es pensar qué vamos a hacer en el año 2023 en las elecciones regionales. Contar con los partidos políticos no podemos, ya sabemos dónde están. Contar con que el gobierno nacional vaya a dejar de aprobar reformas o de presentarlas no lo va a hacer. Lo que nos corresponde a nosotros como reto político para el 2023 es pensar que la elección de octubre, la elección regional, la de gobernaciones y la de alcaldías, la de ganar Medellín, Cali, Bogotá, recuperar departamentos, casi que hay que entenderla como la primera vuelta de la elección presidencial de 2026. Porque si a nosotros nos va mal el año entrante en las regionales, el gobierno nacional sentirá que de alguna manera el país les está ratificando el mandato y les está diciendo: yo estoy conforme y contento con lo que usted está haciendo, señor Petro, y por eso le vamos a volver a elegir al alcalde de Medellín, al alcalde de Cali, a la alcaldesa de Bogotá. Si nosotros no logramos hacer una gran concurrencia de decirle a los sectores políticos que no creemos en lo que hace Petro, que hay que unirse para ganar Medellín, Cali, Bogotá, para sostener Barranquilla, para no perder Antioquia, para recuperar poder en el Valle del Cauca. Entonces, esas zonas donde a Petro le fue tan bien con un discurso que hoy muestra que era eso, discurso, porque los hechos de gobierno muestran otra cosa. Cuando él señalaba al presidente Duque de decir que era el responsable de las muertes de crimen o las muertes de líderes sociales, y resulta que del 7 de agosto a la fecha hay más de 47 líderes asesinados. Recuerden la cuenta que nos hacían todos los días. Otra vez Duque, responsable, estás dejando matar a los líderes. Del 7 de agosto a la fecha, 45 líderes sociales asesinados. Porque ahí sí la culpa no es del presidente de la República. Porque ahí sí la culpa es del narcotráfico, que es lo que siempre hemos dicho.
Porque ahí sí los que señalaban a Duque y a Uribe de mandar a matar a los líderes sociales, como lo decían en esa agresividad, hoy sí están en completo silencio. Porque hoy Petro, los partidos que antes llamaba régimen de corrupción, son los que le hacen las mayorías para aprobar las reformas. Porque hoy Petro, que decía que había que privilegiar el profesionalismo sobre la componente política en el servicio exterior, nombra en el BID, por ejemplo, al hijo de Roy Barreras. ¿Cuál era entonces el cambio? Está haciendo cosas iguales o peores a lo que siempre criticó, porque a ellos solamente les interesa arraigarse en el poder, corromper lo que tengan que corromper, ganarse los espacios como los gremios, donde viene presionando cabezas de gremios para que renuncien, como acaba de pasar con la Federación Colombiana de Cafeteros, o como sucedía con la ANDI hasta hace unos días, que tuvo que salir a respaldar a Brooks McMaster, porque lo que están buscando en el fondo de todo esto es una desinstitucionalización y borrar del panorama todo lo que no esté en la línea de pensamiento de ellos. Esto no es como lo hizo Iván Duque de manera institucional, que muchos lo criticaron, pero que cuando tenía un gremio que pensaba distinto a él, simplemente lo respetaba y deliberaba con ellos. No, este no ni respeta ni delibera, este arrasa donde no haya un sector que comulgue con él ni con lo que pretende. Finalmente, entre tantas cosas por decir, que les he hablado del tema económico, que es el de mayor preocupación hoy en el país, que les he hablado de la relación política del gobierno con el Congreso, que es peor de lo que en muchas ocasiones vimos en corrupción y en politiquería y en repartición de puestos y de burocracia. El gobierno hace una apuesta de lo que denomina paz total, que no es más que permitirle otra vez a grupos criminales un indulto y seguramente una participación política. En Colombia hay alrededor de 4, 5 o 6 grupos que sostienen la actividad de narcotráfico. El ELN, con quien ya empezaron una negociación. Las FARC o disidencias, es decir, los que nunca fueron a La Habana y se establecieron nuevamente en Colombia. Los desertores de las FARC, que es Iván Márquez y todos estos grupos que han conformado la nueva Marquetalia, todos afincados en Venezuela con el respaldo de Maduro y el silencio de Maduro y la complacencia del gobierno de Colombia. Y súmele a eso el Clan del Golfo, ahí van 4, 5, 6 grupos, y súmele a eso otros grupos de delincuencia común como los Caparros y otros tantos más. Hoy el gobierno nacional ha establecido una ruta, en mi opinión, de complacencia jurídica y política con esos grupos, porque las fórmulas que les van a ofrecer a muchos de ellos, por ejemplo, al Clan del Golfo, es que si se desmovilizan puedan quedarse con el 10% de la riqueza que hayan obtenido de manera ilícita. Es decir, van a convertir ese tipo de procesos en unos lavaderos de crímenes por parte del gobierno nacional hacia esos grupos. Yo no creo que eso sea paz, ni mucho menos paz total. Me parece más bien un tema de impunidad total. Y a eso es lo que está jugando. Y ese es el silencio que siguen guardando partidos que en algún momento tuvieron un respeto en Colombia y nos ha correspondido, por lo menos desde el Congreso de la República, toda esa contención y esa oposición a nosotros, que no es fácil, que no alcanzamos, que entendemos que muchas veces las personas nos digan, pero es que usted no habló de esto, es que usted no se opone a esto. Nos oponemos a todos los temas que creemos le hacen daño a Colombia, pero estamos muy solos y eso es una realidad. Por eso, más allá del trabajo que se hace en redes, de estas conversaciones que son muy importantes, esto solo se logra resolver si empezamos a recuperar el terreno perdido en las elecciones regionales del próximo año. Y ese es el objetivo que tendremos en estos próximos meses. Tanto el trabajo dentro del Congreso como ordenarnos en cada una de las ciudades principales de Colombia y de los departamentos donde tenemos estas situaciones de que gobierna la izquierda, para poder empezar a hacer una reconducción que permita ganar en el 2023, recomponer el país y volver a retomar en el 2026, porque de lo contrario, si nos va mal en el 2023, nos irá mal en el 2026 y eso es lo que no puede pasar. Así que estos son algunos comentarios sobre temas muy generales de lo que encontramos sucede en el Congreso, en el país,
qué sienten los colombianos, qué creo son las mayores preocupaciones de cara a lo que viene en las próximas elecciones, cómo reorganizar fuerzas en el exterior que tanto han ayudado, cómo concebir, por ejemplo, que hayamos perdido la curul en el exterior y la haya tomado el pacto histórico. Cómo pensar que tuvimos una falla grande en esa materia de representación a la hora de tomar definiciones y permitimos que se fuera esa curul al pacto histórico. Ese tipo de cosas no debió pasar, pero ya hoy son una realidad y lo que hay que empezar es a corregir. Entonces, el trabajo que ustedes tienen ahorita es crucial para la salud de la patria. Desafortunadamente, los errores en el manejo de la cosa política redujeron prácticamente a la mitad al Centro Democrático y de ser una mayoría pasó a ser una minoría. Y desafortunadamente, de igual manera, el ver cómo los partidos se arrodillan ante la mermelada es increíble. Hay unos, aparte de lo que usted ha expuesto, hay unos aspectos importantes sobre la educación, porque hay unos proyectos que tienen para el Ministerio de la Igualdad, que son tomados de España, donde quieren sexualizar a los niños desde temprana edad y quieren acabar con el delito de pedofilia y convertirlo en una cuestión sexual normal. Y lo que están haciendo con las fuerzas militares, mire que es tremendo. Hace un par de días se organizó una bancada, una comisión accidental en el Congreso. Estuvo allá el doctor Miguel Uribe para defender a las fuerzas militares y a la Policía Nacional de todas estas acciones que están buscando deslegitimarlas y desbaratarlas por todos lados. Pero eso es supremamente grave porque el ejército fue primero que la república y sin ejército la república va a perecer. El trabajo que ustedes están haciendo es fenomenal, pero yo creo que hay dos cosas. La unión de todas las fuerzas reales de oposición en este momento, como usted dice muy bien, la población civil, porque el pueblo ha sido superior a sus dirigentes y hay 10 millones de personas, más de 10 millones de personas que le dijeron no a la propuesta comunista, pero desafortunadamente las maquinitas allá del señor Tibisay Vega hicieron un gran daño y si no le ponen coto a eso, no arreglan eso, vamos a tener un desastre en el 23 y en el 26 y poco a poco, como usted muy bien lo explica, se van a seguir atornillando, obteniendo el control de instituciones. Pues oramos porque Dios los ilumine, los proteja, los oriente y les dé las herramientas y la voluntad para que se fortalezca realmente una oposición y no vayamos a perder el país, doctor. Mi coronel, muchas gracias. Usted lo ha dicho bien. Yo tengo la convicción que la mayor oposición es la de la ciudadanía. Porque si uno se limita a los temas del Congreso, nosotros somos 27 personas contra 290 o 280 personas. Entonces, en materia de votación y de números, siempre nos van a derrotar. ¿Qué tenemos que hacer? Continuar la denuncia permanente y el control. Pero la gran fuerza, la gran virtud de esto es la recuperación de las calles, de la opinión de la masa ciudadana. Petro había ganado la opinión pública en las calles de Colombia, eso era una realidad, con o sin razón, pero había ganado eso. Inclusive quiero decirle a mi coronel y a todos que uno a veces conversaba con personas no petristas y tenían la capacidad de decir, oiga, pero hasta bueno darle una oportunidad a Petro. O sea, empezaron a ganar unos terrenos que no tenían y jugaron a algo que nunca habían hecho y fue la alianza con la clase política tradicional. Lo hicieron y hoy están aliados en el Congreso. Entonces, ¿qué implica esto? Primero, nosotros vigilar y oponernos al máximo a un tema que sigue generando muchas dudas en Colombia y es el del poder electoral. Lo que pasa es que al país se le olvida, pero recuerde lo que aquí pasó en el mes de marzo en la elección de nosotros, el 13 de marzo. ¿Cómo que aparecieron 1 millón de votos del 13 de marzo a 20 días después? 1 millón, mi coronel y todos. No 20.000, ni 30.000, ni 100.000 votos, que de entrada sería muy grave también. 1 millón. Y no pasó nada. Y el registrador siguió en su cargo y aquí no sucedió nada.
Ahí está presentando un proyecto de código electoral al que nosotros nos oponemos. ¿Y sabe quién lo estaba ayudando a que eso tuviera agilidad en el Congreso? El gobierno nacional. Tanto es así que por ahí una representante a la Cámara que le ayudó a Petro termina diciendo, ¿ustedes que le están pagando la elección al registrador o qué? O sea, de esa magnitud es el tema. Entonces, a nosotros no nos queda sino, coronel, aunque eso suene repetitivo, nosotros nos podríamos quedar en el Congreso haciendo un trabajo de contención, de discurso, de control político, y eso está bien, eso hay que hacerlo, pero no es suficiente. Aquí lo que se necesita es que toda esta serie de grupos como el que ustedes tienen, los que están en Colombia, los grupos de defensa de los gremios populares, los sindicatos, las cooperativas, los grupos de asociaciones campesinas que se sienten defraudados y utilizados, los grupos de profesores, que no todos son de izquierda, pero que son silenciosos para que no los persiga el sindicato de FECODE. Lo que sucede con los miembros en uso de retiro, de buen retiro de la fuerza pública. Todo tiene que empezar a conducirse para apuntar a unos candidatos que sepan ganar en el 2023. Es el primer paso. No le quepa ninguna duda. Si nosotros nos oponemos, hacemos control político, mociones de censura, denuncias, demandas internas en el exterior, pero perdemos en el 2023 las regionales, no hicimos nada. Ese es el único camino que nos dice a nosotros que esos 10 millones de personas que votamos en contra de una propuesta como la de Petro o una idea como la de Petro, pues aquí lo que tiene que suceder es que nos juntemos en cada una de nuestras regiones sin división alguna, porque si nos dividimos nos entierran completamente, y que haya unos candidatos sólidos que sepan ganar y confrontar al gobierno nacional también, mi coronel. Yo soy consciente de lo que está diciendo, de que el Centro Democrático solo no va a poder lograr absolutamente nada. Yo también lo pienso, estoy convencido de eso, pero ¿qué estrategia se van a usar en las regionales? Porque es que las elecciones regionales son muy diferentes. Las elecciones regionales son de caciques y casas políticas. Entonces prácticamente van a ganar los caciques políticos de las regiones. O sea, prácticamente si el Centro Democrático quiere ser figurativo, tendría que aliarse con las casas políticas. Pero los políticos tradicionales y las casas están desgastados. Entonces, ¿cómo hace esa recuperación de imagen con alianza con políticos tradicionales? Eso es una de las grandes dificultades que tiene la política en este momento. Muy bien, David, muchas gracias. Y ahí ya lo seguí de vuelta también en redes. Muchas gracias. Mire, hoy hay un fenómeno que hay que tener claro. El congresista dirigente de clase política tradicional promedio no tiene su fortaleza electoral en un cargo que le den en un ministerio, o porque le nombren un viceministro, o porque tenga un director de un departamento administrativo. El político tradicional promedio del Congreso tiene su fortaleza política en el poder regional, en el alcalde, en el gobernador, en el concejal, y es ahí realmente donde tiene su estructura para hacerse elegir. ¿Qué hace hoy el Partido Conservador y el Partido Liberal o la U o todos ellos? Hoy lo que están haciendo es recibiéndole al gobierno Petro para poderse fortalecer en las regiones y ganar con sus propios candidatos en las elecciones regionales, inclusive ganarle al mismo gobierno. El Partido Conservador y el Partido de la U no van a ir a elegirle el alcalde al pacto histórico, van a elegir el de ellos, que es donde pueden tener el poder para volverse a elegir en el Congreso dentro de 4 años o 3 años y medio ya, porque esto va corriendo inmediato. Entonces, ¿qué es importante para nosotros? No caer en ese juego y encontrar soluciones de personas con una fortaleza de opinión que sean capaces de derrotar inclusive las estructuras tradicionales. Es muy difícil, pero se puede lograr. Hay nombres muy importantes para que no quedemos como en el vacío. En Bogotá seguramente habrá nombres como Juan Daniel Oviedo, el exdirector del DANE. Es un hombre que se ha convertido en una figura de opinión.
Puede que gane, puede que no, pero es un hombre que no somete la clase política tradicional. En Medellín, muchas personas dirán, ¿irá Federico Gutiérrez, volverá o no? Nadie lo sabe. Si vuelve, tendrá muchísimas posibilidades de ser el alcalde de Medellín. No sabemos qué va a pasar ahí. En Barranquilla, tendrá que haber una persona que no deje que la izquierda se tome Barranquilla, porque si ustedes ven, es un tema muy curioso, porque las elecciones nacionales, Barranquilla o el Atlántico le responde mucho a la izquierda, pero hoy es la única ciudad capital que tiene un alcalde que no es de izquierda. Entonces habrá que tratar de preservarlo. Ese es el juego, entre comillas, el juego del mapa político en el que habrá que saber adaptarse. Y esto no se gana, David, solamente con los políticos, aun cuando ellos piensen que sí, sino que ahora hay unas dinámicas muy distintas, muy diferentes, que también van a influir en esas decisiones y nosotros vamos a tener que saber leer el tema. Conclusión, ahorita el Centro Democrático tendremos el objetivo de buscar candidaturas que sepan ganar, que sean de opinión y no cerrarnos a la banda a decir que los únicos candidatos que sirven son los que están en el partido. Si hay otro que sirva y nosotros lo podemos ayudar y apoyar, pues eso habrá que hacer. Hernán, yo estoy de acuerdo con usted, pero esa es la parte compleja que yo veo en el tema. Digamos, pues porque usted es parte del Centro Democrático, ¿sí? Entonces, o sea, por eso le pregunto enfocado ahí, porque es que esa es la complejidad que tienen las campañas ahorita. Esas son las dinámicas que está pasando en la política. Entonces, digamos que el Centro Democrático es reconocido como un partido tradicional, ¿sí? Sí. Es un partido de políticos tradicionales. Pero lo que usted está diciendo es cierto, los otros políticos están aliados con el partido de gobierno. Entonces, esa dinámica donde entran los independientes a jugar un papel demasiado importante, que yo creo que son los que van a ganar, ¿cómo entra a no desgastarlo un partido tradicional cuando le dé su apoyo? Eso es lo que hace compleja la dinámica política en este momento. David, hay casos muy particulares. Yo creo que las ciudades, con todo lo que ha sucedido, van a analizar mucho más los discursos de los independientes. Caso muy puntual, lo de Medellín. Daniel Quintero llegó después de haber pasado por 4 o 5 partidos a decir que él era un independiente y que no tenía jefe político. Y resultó más politiquero y maniobrador que cualquiera otro. Entonces yo creo que no hay que tener miedo de pertenecer a un partido político si se tiene una línea de coherencia clara en la acción que se desarrolle. Y es claro que hoy los candidatos, ninguno quiere ir con el aval de un partido político. Todos quieren tener el aval de un movimiento de firmas, pero jugar también con los partidos políticos. Yo lo que pienso es que usted, sin ellos, en extremo no gana y con ellos completamente se hunde. O sea que va a tener que saber muy bien quién lidere en ciudades principales especialmente, cómo plantear esa figura que haga concurrir a un sector que pueda empezar a darle recuperación. Yo no entendería, por ejemplo, que un partido que está apoyando al gobierno nacional en Bogotá en el Congreso venga a escoger un candidato en Medellín o en Cali o en Bogotá que sea opositor del gobierno nacional. No entendería esa figura, pero bueno, ya iremos viendo, David, cómo se desarrolla. Claro, yo estoy completamente de acuerdo con usted y hay una dinámica política completamente diferente que está ocurriendo por ese momento. Es una coyuntura mundial, ni siquiera es nacional, es una coyuntura mundial. Así es, David. Bueno. Entonces, acá no es la complejidad de que los políticos o los candidatos a las regionales sepan cómo enfrentar y cómo ganar y cautivar a los electores. Acá el problema va mucho más allá y es demasiado grave, que es que no tenemos un sistema o un registrador que garantice que las elecciones van a ser transparentes. Y entonces, ¿qué vamos a hacer en ese sentido? ¿Qué podemos hacer con el registrador? Que es el que en estos momentos nos vendió. Ceci, yo creo lo siguiente. Yo no tengo, digamos, una respuesta exacta
a esa situación, pero creo varias cosas. Primero, que el registrador nacional es hoy tal vez uno de los hombres o funcionarios públicos más desacreditados en Colombia. Uno habla con todos los sectores políticos y todos dicen tener desconfianza al registrador. Todos dicen tener desconfianza al registrador. Sale un escándalo como el de marzo, que se los mencioné ahorita, aparecen 1 millón de votos. Es que es absurdo, 1 millón de votos de la fecha de la elección a un mes después. Eso en cualquier parte del país, del mundo, tumba a un funcionario del poder electoral, lo saca. Aquí no lo sacó, no lo tumbó. Logró controlar, logró mantenerse. Hoy está nuevamente en el radar del país por su código electoral y porque está llamando congresistas a entregarles cargos, es lo que dicen allá, para que le aprueben el código electoral. Pero aún así, el hombre sigue siendo el registrador. Entonces, si usted me pregunta a mí, ¿yo qué quisiera? O que hubiera un funcionario que hubiera más garantías. Y yo creo que lo van a sacar para el año entrante. Yo siento que no lo van a sacar, que va a permanecer hasta terminar el periodo. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Un fraude como el que nosotros tuvimos que soportar y enfrentar en el mes de marzo, no puede volver a pasar en Colombia. Y si el partido de nosotros, del cual hago parte, el Centro Democrático, u otro partido que haya salido afectado, no aprendió que lo que más tiene que insistir y lo primero que tiene que diseñar y montar y estructurar es el control electoral antes que la propia campaña, entonces estamos perdidos. Yo los voy a traducir así: al perro no lo pueden capar 2 veces. La gente entendió por dónde fue que se robaron las elecciones el mes de marzo, cómo bajaban votos y aparecían a unos y luego aparecían a otros, cómo el pacto histórico, tengo que decirlo de esta manera, cómo el pacto histórico estaba completamente organizado a la hora de hacer reclamaciones ante la registraduría, a la hora de presentar demandas, a la hora de aportar pruebas, a la hora de tener sus abogados, sus equipos montados. La gente de nosotros no estaba preparada para eso. La gente de nosotros espera que termine la elección y todo el mundo va para su casa, o a celebrar o a aburrirse, dependiendo del resultado. Esto hay que reconocérselo al pacto histórico. Estaban todos allá en solidaridad, en equipo, estructurados jurídicamente, reclamando aquí, pidiendo acá. Los nuestros solamente empezaron a aparecer 4, 5, 6 o 7 días después, cuando les empezaron a decir que las curules estaban en riesgo. Yo lo que quiero decir con esto es, la esperanza no va a ser solamente la del cambio del registrador. La esperanza no va a ser siquiera, me da pena que esto suene pesimista, el código electoral que viene no es la solución en lo que está planteado, por lo menos en el proyecto. La esperanza tampoco es la reforma política que se está tramitando en este momento en el Congreso de la República, que lo que va a buscar incorporar es las listas cerradas a partir del 2026. No tiene muchas otras novedades esa reforma. Aquí lo que queda es que el partido político y la persona que decida dar un paso adelante buscando una elección tiene primero que montar, si quiere ganar, si quiere proteger su resultado, tiene que montar una estructura de defensa que a la registraduría y a las trampas de la registraduría no les quede otro camino que no hacerla porque tenga todos los ojos encima puestos. Pero eso no se logra solo, eso necesita una gran organización que sea capaz de oponerse, de controlar y de cuidar la elección. Si usted no cuida los votos, ahí no hay cambio de registrador que valga. Porque además yo quiero decir algo, Ceci. Claro que la cabeza representa a una institución, pero la corrupción en municipios, en regiones, en departamentos, de lo que pasa con el voto, no es porque esté el registrador allá moviendo un botón, es porque la registraduría tiene fallas en esas materias. Y entonces tú puedes cambiar el registrador mañana, pero si no hay un control estricto de los votos, te van a seguir robando los votos en Medellín, o en Pasto, o en Cali, o en Barranquilla. Eso es una realidad. Entonces, conclusión, si alguien quiere ganar, si alguien quiere cuidar las elecciones, tiene que montar antes que la propia campaña una estructura, una batería de control electoral que nadie pueda burlar. Ese es el camino que yo encuentro hoy como solución en gran parte de esto.
Por eso yo les digo, en la reforma política que presentó el gobierno, no existe ni una propuesta para solucionar ese problema. En el Código Electoral no existe una sola propuesta para eliminar ese problema. El Consejo de Estado, que tenía que resolver la demanda de pérdida de investidura sobre Gustavo Petro por las inasistencias cuando era senador sin tener las excusas que les correspondían. Cuando uno falta 6 veces a una plenaria, pierde la investidura. Y resulta que el Consejo de Estado acaba de decir, no, pero es que como yo no tengo competencia sobre el presidente, entonces yo no puedo actuar sobre eso, y se separó del cargo y dejó el tema en el aire. Pero un magistrado dijo en el salvamento de voto, ustedes están equivocados. Sí tuvimos que haber definido la situación Gustavo Petro sobre la pérdida de investidura, pero le ganaron las mayorías. Y se quedó él solo, que es lo que nos pasa a nosotros en el Congreso. Nosotros creemos tener la razón en muchos aspectos, pero nos quedamos solos a la hora de los números, de la votación. Entonces, yo puedo pensar esto, ¿qué debería pasar? Debería haber otro registrador. ¿Qué debería pasar? El Consejo Nacional Electoral debería ser por mérito. ¿Qué debería pasar? Las autoridades como la Procuraduría deberían ser más insistentes y proteger más al ciudadano y al votante y la voluntad popular. ¿Qué debería? Todo eso debería, pero nos faltan 10 meses, Ceci, para la próxima elección. Por eso, o tenemos 2 caminos. O nos quedamos esperando lo que debería pasar, o nos va a tocar prepararnos para no volver a perder la elección que viene en 10 meses, armando un equipo de defensa que sea capaz de confrontar eso con anticipación, porque ya sabemos cómo es que se las están robando. Entonces, no es que esto otro no importe, sí importa mucho, pero en la situación actual del país, yo creo, puede que haya otra persona en el foro que diga, no, yo no estoy de acuerdo y está bien. Yo creo que no va a haber ninguna modificación a ese sistema, porque los 2 proyectos de ley importantes que debieran haberlo resuelto, hoy no van a tocar nada de eso. ¿Listo? Entonces nos toca alistarnos con anticipación. Si el candidato a la alcaldía de Medellín va a ser Ceci, pues Ceci tendrá que tener un equipo monumental para el control electoral o nos roban las elecciones otra vez. Algo muy importante, Hernán, cuidar mucho los formularios E11, que esos son los que no quieren entregar pese a todas las denuncias y todo eso que hay, no quieren entregar los formularios E11, porque si los entregan, se va a comprobar el fraude y el pacto histórico y su presidente tendrían que entregar el poder, pero no van a entregar esos formularios E11. Entonces creo que sí, esa reforma no la vamos a esperar de este señor, entonces nos va a tocar un ejército por mesa de votación, porque es delicado. Correcto, Ceci, correcto, así tiene que ser. Empiezo por lo último. La llamada primera línea sitió varias regiones de Colombia, especialmente el Cali, el Valle del Cauca. Y sabemos lo que allí sucedió y la financiación que existió y cómo las interceptaciones y las investigaciones han demostrado que ahí hay personas que están siendo procesadas, no porque hayan salido a atravesar un árbol, a una vía o a pintar una pared. Ahí hay personas procesadas por delitos como tortura, homicidio, secuestro, lesiones personales, daño en bien ajeno, o sea, unos delitos gravísimos. Recuerde, don José Óscar, que en el debate de la ley de orden público que el gobierno llamó paz total, por allá metieron un artículo escondidito que le iba a dar la facultad a Petro de indultarlos a los miembros de la primera línea procesados, y nos opusimos y les denunciamos y hicimos que el país reaccionara y los medios se echaron para atrás con eso. Y sabemos también que Petro tiene un compromiso con la primera línea y les ha prometido liberación desde el día 1 de su campaña. Recuerda también, don José Óscar, que cuando Petro anuncian el triunfo de él en el Movistar Arena en Bogotá, le dicen un mensaje, los mensajes iniciales como presidente electo: señor fiscal, libere a la primera línea. Va a ir a cumplirles el compromiso a las personas que van a volver a las calles y se van a volver el mecanismo de presión para los temas electorales o cuantos otros más. En conclusión, los van a convertir en una especie de colectivos como los que funcionan en Venezuela. Unos activistas
agresivos y con violencia, si toca violencia, para controlar digamos, los actos de oposición de la calle y utilizarlos a manera de intimidación. Aquí ya pasó en Medellín en una de las marchas, aparecieron miembros de la primera línea a desafiar eso. O sea que lo que usted acaba de contarme es muy grave porque va a utilizar la figura de gestores de paz, que la han utilizado tradicionalmente para dar beneficio a los miembros de las guerrillas que habían estado encarcelados y tener un gesto con esos grupos como envíele un mensajero de paz a estos gestores, y por esa vía escarcelaron a Francisco Galán y a tantos otros miembros del ELN, en fin. O sea que es gravísimo y esto hay que denunciarlo con toda mañana. Yo creo que el país no puede estar aceptando eso como normal. Eso uno. Dos, lo que usted me menciona del exceso de los poderes regionales. Cuando uno mira la reforma política que trae el gobierno nacional, uno tiene que decir que hoy, por ejemplo, la Procuraduría no está cumpliendo en la medida que uno quisiera el control disciplinario sobre servidores públicos, pero algo hace. Por ejemplo, en la elección presidencial suspendió a algunos alcaldes, entre esos el de Medellín, y eso disuade de alguna manera. Hoy trae la reforma política un artículo para impedir que la Procuraduría tenga la capacidad de limitarle los derechos políticos a quienes sean electos por voto popular. Entonces dicen, es que eso es un mandato internacional. No, no puede hacer una adaptación. Pero hoy van a dejar sin dientes al único organismo en Colombia que tiene capacidad de decirle a usted, alcalde o gobernador, ojo, ¿usted qué está haciendo? A ver usted cómo está manejando ese recurso público, porque el temor del alcalde o el gobernador es, cuidado que la Procuraduría me saca del cargo. Ya también van a eliminarle esa facultad. ¿Por iniciativa de quién? Del gobierno nacional. Es decir, si esa reforma queda aprobada en los términos como hoy está, la señora que usted me señala o me deja saber, van a sentir mucha más libertad de seguir comprando alcaldes, de seguir comprando líderes, porque van a sentir que el control sobre ellos va a ser mínimo. Es decir, yo por eso indico, las reformas que el gobierno está presentando y que sus mayorías le están aprobando, lo que están haciendo es que retrocedan las posibilidades de control sobre esas conductas de corrupción que usted me señala, que pasan en el Valle, pasan en Cali, pero también están pasando en Medellín y están pasando en Bogotá y en otros lados. O sea que el tema es de gran preocupación, porque dígame cómo es la impotencia que sentimos nosotros solos al Congreso, al interior, cuando les advertimos de todas las maneras. Le decimos a los partidos políticos, no cometan ese error, no le aprueben eso. Y ellos a ojos cerrados simplemente golpean pupitre y dice aprobado. Pero esa es la circunstancia que hoy tenemos. O sea que el tema está en un punto que no es fácil, porque los controles que antes hoy existen los están retrocediendo don José Óscar, y no quedará sino en conducta del ciudadano pensar que tenemos que seguir denunciando, si es ante la Procuraduría, si es ante la Fiscalía, y da impotencia que nada suceda. Le voy a dar un solo caso. El alcalde de Medellín tiene más de 27 denuncias ante la Fiscalía General de la Nación, pero no es la de un activista que quiso ir a denunciarlo porque le cae mal el alcalde, no. Denuncias completamente documentadas, sustentadas, jurídica y probatoriamente bien presentadas. ¿Dónde ha habido una sola actuación de la Fiscalía General de la Nación en contra del alcalde de Medellín o de uno de sus funcionarios? Nunca. ¿Cuándo han llamado a una persona de estas a una versión libre en 3 años de corrupción de la alcaldía de Medellín? Jamás. Entonces, por supuesto que es muy frustrante para la ciudadanía que este tipo de cosas pasen, pero nos quedará seguir dando esa lucha, don José Óscar, desde la calle, desde las redes y desde el Congreso. Bueno, pues le comento, acabé de seguirlo en Twitter, la verdad no lo seguía, estuve revisando su perfil mientras que lo escuchaba hablar. Digamos que en la primera interpretación que usted hizo en este espacio, hizo una radiografía muy clara de lo que está sucediendo en el país, con temas bastante delicados, fuertes. El tema de cuidar los votos electorales, eso lo conozco de primera mano como veeduría electoral, que pertenezco a Colombia Evidente. Capacitamos más de 2.000 personas, se los suministramos a los partidos, se presentaron cualquier cantidad de denuncias con seguimiento electoral. Bueno, tema que ya será llover sobre lo mojado, ya todos lo conocemos muy bien.
tocó un tema que me pareció muy importante y me gusta mucho y es cuidar las regionales. Y es aquí donde pues quiero hacerle mi pregunta. Digamos que esa radiografía ya es conocida por muchos, pero no está de más estar recordando cada rato, estarle comentando a la gente. Ese trabajo de voz a voz es excelente, que la gente sepa qué es que nos estamos enfrentando. ¿Qué veo yo de las regionales? Yo creo que más allá de que sea la solución que la es para dar el primer paso, salvar el país al 2026, lo veo más como el resultado de un gran esfuerzo, de un gran trabajo que hay que realizar. Y esa es donde quiero enfocar mi pregunta. ¿El Partido Centro Democrático en este momento tiene algún proyecto, está trazando alguna iniciativa con las bases, el trabajo mediático, el trabajo cultural? O sea, no podemos desconocer que esta gente lo que hizo para poder llegar a donde está es buscar eslabones conflictuales de denuncias o demandas, más bien, demandas no suplidas para instrumentalizar políticamente la necesidad social que había en el país, a beneficio de unos pocos que ya los conocemos muy bien quiénes son. ¿Qué proyecto tiene en este momento el partido o simplemente se va a enfocar a dar la batalla política que ha sido muy fuerte? Y pues, aprovecho y le agradezco y lo felicito por ese gran trabajo que están haciendo por el país. Y como único partido de oposición, ¿cómo se están blindando en este momento para evitar infiltraciones y captaciones de votos en las regionales? El país es muy amplio, más de 1030 municipios. O sea, si en este momento ya se está trazando una ruta, ¿cómo se puede desde la ciudadanía colaborar? Personalmente milito en el partido, no tengo ninguna idea de cómo se está articulando en este momento, porque el trabajo hay que empezar a hacerlo desde ya. O sea, uno dice 10 meses, pero es que las elecciones están aquí a la vuelta de la esquina. Entonces, ¿qué proyecto tiene en este momento el partido? Primero, para cuidar las elecciones, que es un trabajo muy importante. ¿Qué está haciendo en este momento para ese trabajo mediático y cultural y cómo podemos articularlo con la fuerza ciudadana que se está levantando en este momento y se está organizando? ¿Cómo podemos articular y apoyar para blindar y evitar la captación de votos, que lo digo con gran tristeza, ese ha sido uno de los grandes problemas que ha tenido el partido? O sea, se nos han metido por los laditos, nos han captado votos y han ayudado y han puesto su granito de arena para deslegitimar el buen nombre del partido que tanto trabajo costó levantar, porque realmente el daño en gran parte fue desde adentro, más allá de la batalla mediática y cultural que nos hicieron durante años. Entonces, ¿cuál es la ruta? Si existe ese proyecto, no existe, cómo se puede articular, qué podemos hacer, Muy porque bien, Sergio. más allá de unirnos, o sea, yo personalmente no comparto mucho la palabra unirnos. ¿Unirnos a qué? Ahí es que trabajar. Yo tengo el refrán de que el carro varado nadie lo quiere empujar, pero cuando arranca todo se quiere montar. Empecemos a trabajar que la gente se monta sola, ¿sí? Entonces, ¿cuál es ese proyecto para iniciar a trabajar? Muy bien. Sergio, muchas gracias. ¿Usted en qué ciudad está, Sergio? Yo estoy en Bucaramanga. Muy bien. Bueno, los saludo allá en Bucaramanga y aquí hay un tema claro. Lo primero es que el partido tiene que reconocer los errores que haya cometido en el último tiempo. ¿Dónde son los principales señalamientos que nos hacen en el partido? En cómo se eligen los candidatos, cómo se conforman las listas, cómo permiten que lleguen personas que no creen en lo que nosotros defendemos y simplemente utilizan el buen nombre que tuvo en algún momento, destruyen y pasan a otro lado. Cómo tenemos actividad que permita captar ideas y talentos y personas que nos ayuden a crear esa red de trabajo en cada una de las regiones de Colombia. Y después de la elección presidencial y del resultado muy regular de nosotros en el Congreso de la República, que es una realidad, pues lo primero que hubo naturalmente fue un análisis. Bueno, ¿y cuál es la responsabilidad? ¿Y quién es la culpa? ¿Cómo hacemos nosotros para entender que apenas hace 4 años teníamos la bancada más grande en Colombia y se había logrado elegir presidente de la República una persona que recién había llegado de Estados Unidos y llevaba 3 años en el Congreso? Fue un fenómeno lo que sucedió. ¿Y cómo entender que 4 años después ni siquiera pudiéramos tener ni tuviéramos candidato presidencial propio del Centro Democrático y elijamos 13 senadores de la República y 15 representantes a la Cámara? Un error tuvo que presentarse o muchos se juntaron. Y no vamos a entrar aquí a definir cuál y quién.
cada uno tendrá sus conclusiones sobre lo que allí sucedió. Hecho ese análisis, Sergio, la mirada es al frente a decir, bueno, ¿y cómo vamos a hacer nosotros para dar el siguiente paso? A nosotros nos golpearon mucho por errores propios y porque hubo una campaña monumental dirigida desde todos esos sectores de la opinión de Bogotá, de las redes sociales, de los candidatos a la presidencia, al Senado, a que había que destruir un nombre y un partido. Había que destruir a Uribe y al Centro Democrático. Antes resistimos. Todas las marchas y las protestas eran no más uribismo, no más uribismo, no más uribismo. Aún así resistimos y agotaron y golpearon la credibilidad de nosotros ante la opinión pública. Todo esto se lo cuento porque en mi parecer, en el mío, los pasos que nosotros tenemos que empezar a dar es primero el de la recuperación de credibilidad ante el país. ¿Y cómo se recupera esa credibilidad? Bueno, hay muchas formas. Primero, en conversación permanente. Segundo, desmontando los mitos que nos quisieron adjudicar. ¿Cuántas personas no habrán votado pensando que de verdad la culpa de las muertes de los líderes sociales era de Iván Duque? Hay que mostrarles, no porque celebremos eso, que a los líderes sociales los siguieron matando en mayor medida aún con Petro de presidente. Entonces, ¿la culpa era de Duque o era del narcotráfico? Ese tipo de elementos en personas objetivas van a tener que servirnos de apoyo para que ellos vean que nosotros no éramos lo peor que les pintaron y que tenemos una propuesta y que hay que recuperar credibilidad. Termino diciéndole esto. Los foros que ha empezado el presidente Uribe por todo el país, y usted lo ve cada 8 días, cada 4 días en una región distinta, es primero haciendo ese trabajo de decir, aquí estamos presentes. 2, de buscar los buenos candidatos y los buenos perfiles que vayan a querer aspirar por las ideas del Centro Democrático. 3, recuperar credibilidad implica también hacer ese trabajo de sensibilización cultural, político y de pedagogía, lo que estamos haciendo aquí hoy, para finalmente poder decir nosotros, estos candidatos tenemos en una región o en otra, y el discurso que tenemos que tener, porque también es cierto, nosotros no nos podemos quedar diciendo que es que Petro no sirve y ya. Es que Petro no nos gusta, es que Petro no sirve, pero ¿cuál es el discurso de nosotros? Y hay que reconocer que en muchas partes, gente que se ha avalado por el Centro Democrático no tuvo la capacidad de estudiar una simple lección de en qué es lo que nosotros pensamos. Y eso se terminó viendo reflejado cuando elegíamos alcaldes que se terminan yendo para otras partes. Cuando elegimos congresistas que no sabían en qué consistía lo que nosotros expresábamos. Todo eso tuvo esa particularidad, Sergio, pero hoy le puedo decir, el partido volvimos a la calle. Estamos en las regiones, estamos en los foros, ya se hizo también el de Bucaramanga, ya queda también la tarea para el partido saber organizarse allá y poner los filtros que correspondan para que no lleguen los aprovechados de siempre. La ventaja de estar en la oposición es que el que de verdad llega es porque sí tiene la intención de defender estas ideas, que es distinto a cuando se estaba en gobierno, que llegaban los aprovechados. No, aquí antes se han ido y por eso nos va a ayudar a depurar mucho. Pero el discurso y la intención de estos primeros meses, Sergio, es la de recuperación de credibilidad, pero eso no es en Twitter, eso es en la calle y trabajando. ¿Listo? Le intensifico un poco más la pregunta. En este momento, en esos conversatorios, estamos los que ya tenemos el interés. Estamos los que estamos interesados en la patria, los que tenemos un conocimiento muy básico de la situación, pero el 80% de la gente está en las calles. ¿Cómo le despertamos el interés? A los foros asisten las personas que están interesadas. O sea, ¿cómo hacemos para que no sea la gente la que llegue, sino llegarle a la gente? Bueno, Sergio, nos corresponde a nosotros, porque uno de los problemas del partido es que todo se lo ha descargado a Uribe. Entonces, si Uribe no hace foro, los demás no hacemos foro. Yo creo que él pone una cuota inicial en cada una de las regiones y el lineamiento es, vamos a las universidades a defender la tesis que tenemos, vamos a los gremios populares a defender la tesis que tenemos, vamos a conversar con las cooperativas, con los sindicatos, con los estudiantes universitarios. Pero usted no puede llegar a un foro de esos o a una conversación de esas si no tiene claras las ideas de por qué y qué estamos planteando. Por eso es importante primero el concepto de cuál es nuestro discurso después de toda esta circunstancia que ha pasado. ¿Cómo pensamos nosotros que hay que recuperar las regiones? ¿Por qué pensamos que hay alcaldes que no le han servido a Colombia?
o a cada una de sus ciudades, como ese primer paso del 2023. Si nosotros nos quedamos hablando solamente del 2026 y descuidamos lo local del 23, nos quedamos sin discurso regional. Entonces, cada región tiene su particularidad. Los foros son la puerta o el banderazo inicial, pero nos toca a nosotros en cada región, ustedes en Bucaramanga, nosotros en Medellín, tener la claridad de cómo es que vamos a ir a cada uno de esos núcleos de definición universitarios, sociales, de sector privado, de gremios, a hacer el planteamiento de por qué sentimos que hoy nosotros somos la única oposición, que nos tienen que acompañar y que lo que está sucediendo no está bien. Ese es el planteamiento que tenemos nosotros que iniciar, Sergio, y por supuesto que cada región irá disponiendo una dinámica más o menos distinta, insisto, todo apuntando a la recuperación también en el 26. Bueno, Entonces yo creo que además de eso, toda la trampa que puede haber, eso está muy complicado porque la gente no va a querer perder su puesto o no va a querer dejar de aspirar a un cargo público, ya sea por prestación de servicios o como se quiera llamar, votando por el que sea. Yo creo que ya en las locales es mucho más complicado. En las locales los candidatos a consejo, alcaldía, todos ellos sacan la gente de la casa, prácticamente le ponen el carro ahí para montarlos y llevarlos a votar. Y muchos de esos ya, ese voto ya está comprometido. Otros no salen a votar y yo creo que va a estar mucho más complicado. Yo estoy muy pesimista frente a esas locales porque ahí es donde un candidato a la alcaldía del pacto histórico va a tener una mezcla de candidatos al consejo que van a ir desde conservadores a liberales, centro democrático, simplemente por todos montarse al bus y al final todos lograr su contrato y todos poderle responder a los que votaron por ellos. Y pues a ellos a la final no le importa, la gente va a votar por supuesto por sacar su contratico y tener garantizado su ingreso y ellos pues por seguir en el poder. Pero veo como todo muy nublado. Bueno, Jorge, gracias. Y te mando un saludo, gracias pues por tus comentarios. Sin duda, yo creo que la apreciación que tienes, pues tiene todo el sustento además, porque este gobierno lleva realmente 3 meses y algo más. Entonces, todavía reorganizar tantos aspectos no es un tema fácil. Si estoy hablando primero de lo nacional, más cuando usted lo que les había contado durante la conversación, todos los partidos de clase política tradicional, que uno puede llamarlos o identificarlos así, hoy están en el gobierno nacional. Si usted tiene que ver, Jorge, al Partido Conservador, a mí me da pena y pesar decirlo, votando primero que todo el mundo lo que propone el gobierno de Petro. Yo he visto en muchas de las ocasiones de estos debates anteriores, inclusive a veces, tengo que decirlo, a veces al Partido Liberal presentando más objeciones a algunos temas que el Partido Conservador. Y uno dice, ¿pero cuándo? Si es que hace 2 meses, perdón, 4 o 7 meses atrás estaban subidos en la tarima con Federico Gutiérrez diciendo que el modelo de país que estaba al frente proponiéndose por Petro era lo peor y hoy le están votando todo. Eso no lo entiende nadie en el nivel nacional. Eso que yo le cuento, en mi opinión, hace que sea mucho más difícil lograr unos consensos en los temas regionales, porque la gente no entiende eso, Jorge. ¿Cómo yo, ciudadano de Medellín o de Cali o de Cartagena o Barranquilla, puedo entender que usted es del Partido Conservador y le está votando todo lo que propone el gobierno nacional, la reforma tributaria, lo que ellos llaman paz total, la creación del Ministerio de la Igualdad, que es la creación de la burocracia, pensando que con eso se resuelven problemas? Entonces usted se va para Bogotá y el fin de semana viene a la región y dice, no, pero aquí sí juntémonos para que recuperemos a Medellín o a Cali o a tal. ¿Quién puede creer eso? Entonces, ese tipo de elementos, Jorge, hace que sea muy difícil que haya una concurrencia de todos los partidos sobre una misma idea. Entonces ellos dirán, ah, no, yo no pienso, yo no estoy de acuerdo con el modelo de país, pero pues que nos toca, ¿no? ¿Cómo que nos toca? Entonces, por eso le digo, en mi opinión,
Lo que nosotros tendríamos que aplicar es, antes que los partidos políticos, tratar de captar un tema de opinión muy potente, y para eso se necesitan candidatos muy, muy sólidos, porque de lo contrario va a ser inviable lograr eso. Y lo que usted dice también es cierto. Va a ser muy difícil que quienes tienen las burocracias regionales hoy amarradas vayan a desprenderse de eso. Al contrario, van a presionar personas, van a cobrar favores, a los contratistas les van a pedir plata, y toda esa práctica va a ser muy difícil que nosotros podamos romper ese esquema que hoy se tiene. Para nosotros es prioritario la recuperación de Medellín, no perder Barranquilla, no perder gobernación de Antioquia, por ejemplo. Tratar de equilibrar lo que sucede en la ciudad de Cali o recuperarla si se puede, pero es que los números de votos de la izquierda en Cali son tremendamente altos. Es que Gustavo Petro arrasó en el Valle del Cauca y arrasa en Cali. Entonces no es un panorama fácil, y yo tengo que decirle, esta conversación a nosotros nos sirve para seguir buscando puntos de apoyo, porque a 3 meses de haber iniciado el gobierno, con un panorama a 10 u 11 meses de la elección regional, pues claro que no está despejado el asunto, pero aquí no queda otro camino. Y si no se hace eso, pues habrá que decir que va a ganar la izquierda y el pacto el 70% de gobernaciones y alcaldías, que es lo que ellos están proponiéndose. Ellos tienen un objetivo, quedarse con el 70% de alcaldías y gobernaciones en Colombia. Si ellos logran eso el año entrante, sentirán que es una refrendación de su mandato, y ahí sí para nosotros va a ser muy difícil volver a tener una recuperación del país. Eso lo tengo clarísimo, Jorge. Complementando un poco más lo que usted dice, el caso de Petro y el beneplácito o la protección que le han dado las instituciones en Colombia tendría que ser un motivo de estudio. A ese señor le han abierto el camino a la fuerza desde hace 35 años. Es que él estuvo detenido y condenado cuando era miembro del M-19 por porte ilegal de armas. Entonces le declararon que eso era un delito político, le limpiaron el camino. Después de eso, cuando era alcalde de Bogotá, lo sanciona la Procuraduría General de la Nación por el escándalo de las basuras, y en menos de 15 días el sistema interamericano, muy colaborado por la izquierda, dicta una medida cautelar y lo reincorpora a la fuerza al cargo de alcalde. Ustedes recuerdan eso. Después las sanciones que le incorporó la Contraloría General de la República por esas decisiones como alcalde. Sanciones enormes. Se las liberan el Tribunal de Bogotá a 4 días de la primera vuelta presidencial. Todo completamente preparado. Además, lo que les estoy diciendo, todo lo pueden estar verificando en internet. Las campañas anticipadas por parte de Gustavo Petro, sin control de gastos, sin reporte de gastos, nadie sabe quién pagaba esas tarimas, cuánto valía, por qué evento público. Se presentaron todas las quejas ante el CNE, no es que no se hayan presentado, se presentaron. ¿Cuántas actuaciones hubo? 0. ¿Cuántas sanciones económicas hubo? 0. ¿Cuántas? Ninguna. Y yo me podría quedar toda la noche dándole una lista, pero simplemente les voy a hacer esta pregunta a ustedes. ¿Qué hubiera pasado si el que sale en un video metiendo plata a una bolsa es Álvaro Uribe o Iván Duque? ¿Dónde estarían hoy? Sí, en la cárcel. Presos. Estaban en la cárcel. Este señor se subía en la plena campaña hace apenas unos meses, borracho. Eso no es un delito. Pero para que ustedes vean lo que aquí sucedió, borracho, no 1, 2 o 3 o más veces, borracho a la tarima. Nada la pasó. Y simplemente para hablarles de ese tema de las bolsas, la Corte Suprema de Justicia hace unos meses, antes de la elección presidencial, saca un comunicado y dice, no, vea, eso hace mucho tiempo pasó. Pero aunque eso no hubiera pasado hace mucho tiempo, esta Corte no ve delito en esa conducta del doctor Gustavo Petro. Es decir, lo absolvió en un comunicado. Miren pues que nomás aquí conversando esto les he hablado de 4 o 5 aspectos. ¿Qué sucede? Yo creo tener algún acercamiento a la explicación.
Y es que aquí desde hace muchísimo tiempo, los sectores de la justicia, muchos de ellos, no todos, obviamente, pero muchos sectores de la justicia tienen una inclinación o son netamente de izquierda. Y abrieron el camino a la fuerza y le despejaron el camino de todo obstáculo jurídico que tuviera este señor hasta que lo terminaron haciendo presidente. Y a eso se le suma que esos sectores de izquierda, pues por supuesto muchos no quieren a Uribe, ni al Centro Democrático, ni a todos ellos, y por eso ese doble rasero con cada una de las cosas que nosotros hagamos. ¿Qué hubiera pasado si un candidato de nosotros se sube borracho a la tarima? Lo destruyen, lo ponen a renunciar. ¿Qué hubiera pasado si era Iván Duque o Álvaro Uribe al que le encuentran los petrovideos, trazando estrategias para destruir a los rivales contrarios? Petro estaba sentado en estas reuniones. ¿Sabe qué terminó diciendo el Consejo Nacional Electoral hace unos poquitos días? No, ahí no hay ninguna restricción, ni siquiera una sanción económica. ¿Dónde hay una actuación por parte de la justicia contra el hermano de Gustavo Petro visitando las cárceles para el pacto de la picota? Junto a Danilo Rueda, hoy alto comisionado para la paz. Pregunto, ¿dónde hay una sola actuación? No existe. Y vuelvo a preguntar, ¿qué hubiera pasado si es uno de nosotros visitando una cárcel? Si a Uribe lo tienen procesado hace 5 años, todos los días de esta semana sentado en una audiencia, los últimos 3 años de su vida sentados ante un juez en una pantalla como esta, que porque él es que dio una orden de traer un testigo para que hablara mal de yo no sé quién, un chisme. 5 años lleva procesado por eso. ¿Cuántas audiencias ha tenido Petro? Entonces, aquí lo que yo quiero decir es, el tema es tan grave de cómo actúa la justicia sepultando unos casos y sacando otros adelante, que va a ser muy difícil que nosotros podamos en el mediano o corto plazo, o corto y mediano plazo, poder tener un equilibrio desde el punto de vista de la justicia. Si la justicia operara medianamente en Colombia, Gustavo Petro no era presidente de este país. No era presidente de este país. ¿O es que a ustedes se les olvida lo que ha pasado con Piedad Córdoba? ¿O a ustedes se les olvida cuando el magistrado Leonidas Bustos, que hoy está prófugo en Canadá, sepultó la investigación y el material probatorio de los computadores de Raúl Reyes con los que hubieran abierto la FARC política en Colombia? Entonces, puede que esta pregunta de Luz Helena me lleve a mí a hablar de un montón de temas más, pero es un asunto muy, muy grande y a uno le reclaman en la calle. ¿Y ustedes por qué no hicieron nada? ¿Por qué no hicieron nada contra Petro? Ahí les estoy contando. Nada ha valido en este país para que ese señor tuviera una sanción mínima. Nada, ni siquiera económica. No estoy hablando de la cárcel siquiera. Ni una sanción disciplinaria, porque cuando la tuvo la Comisión Interamericana inmediatamente lo protegió. Entonces, es una situación muy difícil que se tiene. Ese señor, en mi opinión, le abrieron el camino a la fuerza. Cualquier mínima sanción de esa lo hubiera inhabilitado para aspirar a ser presidente. La última actuación, me la dijo tal vez Sergio ahorita, sería Sergio o José Oscar. Ahí llegó Gustavo Petro. No le abrieron la investigación por las o Cecilia, por las ausencias, fue Cecilia, por las ausencias en la plenaria del Senado. Yo falto a 6 plenarias en la Cámara, a mí me sacan del Congreso. No lo duden un segundo. Gustavo Petro faltó, no reportó, se iba del país. Los congresistas tenemos que informar cuando salimos de Colombia. Él no lo hacía. Y con eso han tumbado congresistas. Él no lo hacía. ¿Qué hizo el Consejo de Estado? No, yo no tengo competencia. Usted ya es presidente y ya no tengo cómo abordarlo. Entonces, solución al tema no lo tengo, por lo menos no en el mediano plazo, sino es crear una carrera judicial que termine y acabe esos cambios de favores. Y por eso yo he propuesto, seguramente va a ser muy difícil, que el acceso a las altas cortes no sea nominándose entre ellos mismos, sino que sea vía concurso. Usted gana el concurso, usted es magistrado. De lo contrario, no. Porque esas roscas eternas, pagándose favores, son los que están apropiados hoy de los instrumentos de la justicia en Colombia. Esta semana, para terminar esta respuesta, el lunes habrá debate en la plenaria de la Cámara sobre la reforma política. Yo sí voy a proponer un artículo para que los miembros del Consejo Nacional Electoral los deje elegir el Congreso y se elijan mediante un concurso de méritos, vigilado exhaustivamente.
con una prueba técnica, con todos los estándares. Seguramente me derroten, pero yo tengo que actuar con los instrumentos que tengo y en la responsabilidad que hoy tengo como representante a la Cámara. Vamos a intentarlo y yo quiero ver cuáles son los que van a votar eso en contra. No es fácil poner de acuerdo un partido, pero esa es una de nuestras tareas, y a quienes nos dieron la oportunidad de hacer un relevo de dirigencia dentro del Congreso de la República, pues tenemos también esa misión: oxigenar, ayudar, empujar y escuchar con más atención a las personas y no pensar que ese espacio está ganado o merecido porque sí, sino que las cosas se ganan y se sostienen todos los días. Y pues sobre lo que usted menciona, el expresidente Duque, pues, ¿qué le digo yo? Muchas personas han dicho, oiga, la gestión de Duque uno la puede resumir como muy buena administrativamente y muy mala en manejo político. Y yo puedo pensar que en eso muchas personas tienen razón, porque nos hicieron unos goles en materia política que no debieron haber pasado. Se desperdició un capital político muy grande. Yo se los estaba diciendo ahorita. Y evitar esas personas que recién aparecen con esas supuestas bondades de última hora, porque terminan siendo los tramposos y defraudadores del futuro. Entonces, queda una lección muy grande y pues a mí me tocó como militante, activista en esos años. Ahora en calidad de congresista, si me escuchan un poquito más, pues insistiré hasta el cansancio que hay que tener muchos controles para quienes vayan a ser avalados por este partido. Gracias, muchas gracias a usted allá en el Valle del Cauca, y tampoco va a estar fácil la tarea José Óscar, pero allá estaremos también tratando de ayudar en lo que se puede. Pues muchísimas gracias. Lastimosamente el doctor Andrés Guerra, no sé qué pasó porque la persona encargada me confirmó a las 6:30 de la tarde que sí. Ahora me dijo que es que no le está entrando señal. Al parecer está en la finca, no sé. Pero bueno, gracias a Dios llegó mi líder, mi héroe, a salvarme la campana. Un abrazo gigante. Te quiero mucho y nuevamente gracias por estar aquí con nosotros y por tu pelea allá en el Congreso. De verdad que sí. Dios les pague a ustedes por todo lo que hacen desde la ciudadanía, desde el activismo. Cualquiera otra persona un sábado de diciembre como ustedes estaría con sus familias o disfrutando o en una fiesta o lo que fuera, pero ese espíritu de permanecer aquí pensando qué vamos a hacer con el país, cuáles son los pasos a dar, pues es la mejor muestra de lo que ustedes están hechos. Y para nosotros... Doctor David, sí. Doña Nidia. decirle algo. Permíteme un momentito, David. Le agradezco su presencia en estos conversatorios. Aunque gracias, le digo una cosa. Estos conversatorios... Así que muchas gracias también, ¿yo? A sus órdenes. Estos conversatorios los hacemos con un solo objetivo: que la gente sepa quiénes están trabajando y por qué lo estamos haciendo. De todas maneras, yo considero que si en verdad nosotros queremos salvar al país, tenemos que trabajar juntos. Así es. Gracias, y este es un medio que llega al pueblo, porque usted ve 24 personas aquí hoy, pero tenemos los videos que se montan a YouTube y la gente los ve. Vea, doña Nidia, le voy a decir una cosa. Pudieran estar 2 o 3 personas hoy aquí y le hubiera hablado con la misma intención y con el mismo respeto a todos, ¿oyó? Eso no importa la cantidad. Habrá veces de 10, otros de 8, otros de 24, otros de 60, pero yo agradezco que me hayan invitado a este espacio a conversar con ustedes. Dios les pague a todos. Le agradecemos su presencia porque esto es importante para todos en el exterior. Este es un mensaje directo de usted para todos. Muchas gracias. Y ánimo a todos.